El 24 de mayo de 2012, la central telefónica del 911 ubicada en la ciudad de Dalton, en Georgia, recibió la llamada de un vecino de los Neal. Su hija, Maddie, de 9 años, había llegado a su casa llorando para pedirle ayuda. La pequeña niña se había despertado para ir a la escuela cuando notó que no parecía haber nadie en casa. Fue entonces que bajó de su habitación y se encontró con que su abuelo Donald, de 69 años, yacía en la cocina sin vida. Asustada, salió de la casa para buscar a su madre, a la que lamentablemente encontró en la piscina también sin vida. Antes de meternos a fondo, este es el último vídeo que voy a subir a este canal, porque me lo han limitado. Los empezaré a subir a otro llamado Ojo de Pantera. Os dejo el link en la descripción. Os agradecería una suscripción allí, porque aquí dejaré de subir contenido. Continuamos. Jessica, la madre de Maddie, había nacido el 11 de septiembre de 1984 en la ciudad de Atlanta, en Georgia, siendo la única hija de Billy y Donna, unos padres amorosos y dedicados que la apoyaron durante toda su vida, acompañándola en todo momento, como por ejemplo cuando a los 19 años dio a luz a Maddie, una bebé que había sido resultado de una relación fortuita. Apoyándola para que su maternidad no la apartara de sus sueños, Billy y Donna la alentaban a continuar participando de concursos de belleza en los que siempre les iba bien. Fue que en el año 2005, mientras participaba de uno de estos concursos en Resaca, donde conoció a Adolph Ray Sonny Neal, un hombre 22 años mayor que ella, que en un principio se presentó como un fotógrafo profesional. Pese a que esta mentira al principio de su relación, Jessica le dio otra oportunidad al hombre que trabajaba en realidad en el sector de ventas de una empresa local y acabaron casándose al año siguiente, e incluso Sonny adoptó a Maddie tiempo después. Durante 8 años el matrimonio parecía perfecto. Juntos habían establecido en Dalton un solarium, es decir, una casa de bronceado a la que llamaron Dazzle Jessica, teniendo a la chica de sus 20 como cara visible del negocio, y pese a que gracias a este hacían bastante dinero, Jessica no estaba del todo contenta con dedicarse únicamente a ello. En los últimos años de sus sueños habían cambiado y deseaba transformarse en higienista dental, por lo que incluso cuando ya tenía el salón de belleza, Jessica, que estaba ya en sus 20 y tantos, nunca dejó de estudiar. Hacía aproximadamente 8 años que se había casado cuando los problemas comenzaron a hacerse presente en su matrimonio. Tanto Jessica como Sonny empezaron a ver personas por fuera de su relación, lo que claramente tensó las cosas entre ellos, pero sin duda, lo peor ocurrió cuando los padres de Jessica debieron mudarse desde Savannah, en Georgia, con ellos. El bar que manejaban había sufrido algunos problemas y su economía estaba tan mal que su hija les ofreció pasar una temporada con ellos, algo con lo que su esposo no estaba para nada de acuerdo. Billy y Donna ya estaban trabajando para abrir un nuevo bar y dejar a la pareja, cuando su yerno los echó de su casa después de presenciar una discusión en la que Sonny había sido sumamente violento con su hija. Preocupados, los padres de Jessica no se enojaron con ella, sino todo lo contrario. Desde ese momento intentaron estar en más contacto que nunca con su hija, haciéndole saber que estaban para ella si así lo necesitaba y sobre todo haciéndole saber que estaba bien si deseaba separarse. Pero Jessica parecía hacer oídos sordos a sus consejos, al menos hasta mayo de 2012. El 23 de mayo de ese año, un día antes de que su hija descubriera su cuerpo y el de su abuelo sin vida en su casa, Jessica salió a almorzar con Donna y en ese momento le confesó que estaba cansada de Sonny y sus actitudes. Quería el divorcio. Contó que ya se lo había comunicado a Sonny días antes y que éste le había rogado por otra oportunidad, pero que ella se había negado rotundamente. Su matrimonio no era bueno y no quería seguir gastando su juventud en él después de que ya tenía 27 años y todavía no había logrado graduarse de la escuela de odontología por la presión de su esposo que ponía en ella. Donna y Jessica no sabían que lamentablemente nunca podría hacer efectivo el divorcio porque Sonny tenía otros planes. Esa noche, cuando Jessica retornó a la casa que compartían en el número 1200 de la calle Green Springs, una fuerte discusión se desarrolló entre la pareja. La joven incluso envió un mensaje a su padre Billy diciéndole que se había desatado el infierno en su casa, a lo cual el hombre se ofreció a ir hasta allí y sin embargo Jessica desestimó su propuesta. Eso sería lo último que sabrían de Jessica hasta la mañana siguiente. El 24 de mayo a las 7 de la mañana, cuando Maddie, en un profundo estado de angustia, salió de la casa para correr a la de los vecinos, estaba tan angustiada que ni siquiera podía hablar. Pero cuando los vecinos lograron tranquilizarla, apenas un poco, informó que su madre estaba en la piscina sin vida y su abuelo estaba tirado en la cocina también fallecido. Agregó que su padre Sonny no estaba por ningún lado. El sheriff Scott Sheetwood,
uno de los primeros en llegar a la escena del crimen, la cual describiría posteriormente como extremadamente violenta. Ambas víctimas habían sido claramente golpeadas hasta acabar con sus vidas, mientras que Jessica también había sido apuñalada. Sonny, al igual que el objeto que se había utilizado para atacarlos, no parecía estar en ningún lado. Lo que era todavía más extraño era que los 3 vehículos de la familia seguían en la casa, por lo que parecía complicado que hubiese podido irse sin ellos. Sin embargo, al comenzar a tomar declaraciones a sus vecinos, amigos y familiares, quedó muy claro que Sonny era un hombre agresivo y violento con su esposa, por lo cual buscarlo se transformó en el principal objetivo del departamento de policía. Durante una semana, los investigadores difundieron su fotografía e información por todo el estado de Georgia, gracias a lo cual varias personas fueron capaces de reconocerlo caminando en la carretera estatal número 11 rumbo a Barnell. Se había movido unas 14 millas desde donde estaba su hogar en Dalton. Esta pista permitió que la policía lo arrestara rápidamente y fue trasladado a la estación policial de su ciudad, donde el sheriff Chet Wood, en conjunto con otros oficiales del caso, lo entrevistaron. Desde ese primer interrogatorio, Sonny admitió ser el responsable de los hechos, aunque no se hizo responsable de sus acciones, ya que culpó a su supuesto diagnóstico de depresión. Dijo que desde hacía unas semanas se encontraba tomando Xanax, un antidepresivo recetado, y que ese trágico día también había tomado alcohol, lo que según él había provocado que explotara en un ataque de ira contra su mujer y su abuelo, que no habían podido controlar. Argumentó además que su matrimonio estaba en muy mal momento debido a Jessica. Según lo que declaraba, era únicamente ella quien había dormido con otras personas fuera de la pareja y quien además era manipuladora y malvada. Con esta narrativa que también utilizó en el juicio, Sonny buscaba hacer que los homicidios eran como algo que no había ocurrido por el débil estado mental en las condiciones de su matrimonio y alrededor de lo que había llevado. Sin embargo, la familia de Jessica no creía que nada de eso fuera así. Y es que de los homicidios no parecían haber sido productos de un ataque de ira improvisado, sino más bien algo que Sonny había planeado y que demostraba que ellos llevaban años observando. Una personalidad narcisista psicópata y que negaba que alguien lo abandonara. Claramente las familias afectadas querían justicia, sin embargo, tenían que proteger a Maddie, la pequeña de 9 años que de por sí ya estaba muy afectada por lo que había sucedido. Fue así que todas las partes decidieron de común acuerdo no realizar un juicio que evitara así que la niña tuviese que declarar. En su lugar, la Fiscalía de Dalton le ofreció un trato de culpabilidad, en el que si Sonny se declaraba culpable, su condena sería la cadena perpetua y no la pena capital, lo que él aceptó. Sus abogados han dejado claro que su cliente se siente muy apenado por lo que hizo y que no fue algo pensado o planeado, pero es complicado de creer cuando golpeó a 2 personas hasta la muerte. Veronica Claire Butler nació el 28 de febrero de 1997. Desde que era muy pequeña, Verónica tenía el sueño de convertirse en enfermera y después de la secundaria no dudó ni un segundo en empezar a estudiar para ser una. Unos años después, la muchacha comenzó a trabajar en varios hogares de asilo para ancianos. Entre sus hobbies estaba la repostería, trabajar en su jardín y la danza. Quienes la conocían la consideraban una persona cálida, amable y muy simpática, a la que cualquier persona acudiría en buscar ayuda. Por lo cual, en 2019 no fue complicado para Tracy Lee Pites enamorarse de ella. El sentimiento era mutuo y juntos pasaron los siguientes 5 años juntos. La vida de Verónica parecía ser ideal, aunque lo único que parecía no estar en orden era la custodia de los 2 hijos que anteriormente había tenido con Wagner Rickman, un hombre mayor que ella con el que en el momento de los hechos en marzo de este año, la muchacha estaba en una batalla legal por la tenencia de sus hijos. Este año había sido muy complicado para Verónica. Una tragedia llevó a que Tracy perdiera la vida y en conjunto con la constante pelea para recuperar a sus hijos, la chica estaba agotada, pero contaba con la ayuda de su amiga Gillian Kelly, una mujer de 39 años que además de ser su amiga personal, había sido elegida por ella para ser la persona que supervisara sus visitas como la corte lo determinaba. Juntas, todos los domingos viajaban varias horas en un auto para ir a buscar a los hijos de Verónica, de 6 y 8 años, a la casa de su abuela materna llamada Tiffany Adams, ya que los niños se habían estado quedando mientras ella y su hijo entraban a un centro de rehabilitación por su adicción a las sustancias ilícitas. Las visitas que llevaban pasando ya desde hacía un buen tiempo, sin que hubiese inconvenientes, por lo que en las últimas revisiones en la corte se había decidido otorgarle a Verónica el beneficio de tener visitas con sus hijos sin supervisión, por lo que la joven estaba muy contenta. El domingo 30 de marzo, Verónica y su amiga Gillian subieron a un auto de la última para dirigirse a Eva en Oklahoma.
donde tendrían una de las últimas visitas con la supervisión de su amiga. La idea era sencilla: se encontrarían con Tiffany Adams en las 4 esquinas de Texas. Allí recogerían a los 2 pequeños para llevarlos a una fiesta de cumpleaños. Sin embargo, Verónica y Gillian nunca regresaron de su viaje a Eva y nunca volvieron a ser vistas. Las fiestas de cumpleaños eran de un miembro de la familia de Verónica, así que naturalmente, cuando la joven no se presentó con sus hijos y su amiga como habían acordado, comenzaron a preocuparse. En varias ocasiones intentaron llamar a los celulares de las mujeres sin obtener ningún tipo de respuesta, por lo que cada vez más asustados decidieron dirigirse hasta el lugar en el que iban a recoger a los 2 niños. En ese lugar no estaban los pequeños y tampoco las mujeres, pero sí descubrieron que el auto que había utilizado para ir hasta allí era raro, que no solo podía haber estado ninguna señal de ellas a los alrededores del lugar, sino que además, alrededor del auto descubrieron que había sangre. Parecía obvio que algo terrible había pasado en ese lugar. Cuando alertaron a las autoridades, la policía no demoró demasiado en llegar hasta allí y descubrir otros elementos que indicaban que efectivamente habían sido víctimas de un ataque. Por ejemplo, encontraron las gafas de lectura de Verónica rotas en el piso, un martillo roto en el bolsillo de Gillian y encontraron una revista de armas, pero no el arma que la mujer siempre cargaba por seguridad. El caso comenzó a investigarse como una desaparición y, por lo tanto, una de las primeras cosas que se buscó para obtener más información sobre lo que les había pasado a las mujeres fueron sus registros telefónicos, aunque estos no arrojaron demasiada información. La última ubicación que registraban era las 9:42 de la mañana, en la casa de Cole y Cara Tobley, un matrimonio amigo de la abuela de los niños que quedaba a más de 2 millas del lugar donde el auto de las mujeres había sido hallado. Esta información ponía en el centro de la investigación a Tiffany Adams, por lo que el 1 de abril, a las 2 días de desaparición de Verónica y Gillian, la policía obtuvo una orden para analizar el celular de la mujer en búsqueda de mayor información. En las pericias realizadas al celular, encontraron a Tiffany, que había buscado en Google cosas como dónde comprar una pistola Taser, cómo sacar a alguien de su casa, niveles de dolor provocado por una pistola Taser y otro tipo de búsquedas igual de sospechosas. El análisis de su celular también les permitió saber que un mes antes de la desaparición, específicamente el 13 de febrero de 2024, Tiffany había comprado 3 celulares desechables de prepago. Al rastrear su ubicación, descubrieron que la última ubicación de sus celulares había sido el lugar donde se había encontrado el auto de Verónica. Con toda esta nueva información, los detectives decidieron empezar a investigar también a la pareja de Tiffany, Tad Callum, de 43 años. Una simple investigación les permitió conocer que Tad había rentado un terreno de pastoreo para supuestamente tener ganado en ese lugar. Sin embargo, lo raro era que el terreno quedaba justamente en la misma zona donde los celulares de Verónica y Gillian habían dado señal por última vez. Cuando hablaron con la persona que les había rentado el terreno, descubrieron que días antes de la desaparición de las mujeres, específicamente el 28 de marzo, Tad se había comunicado con él para pedirle permiso para cortar un árbol que supuestamente le molestaba con el ganado. El dueño aceptó sin tener idea que el plan de Tad y su novia era muy diferente. El 31 de marzo, Tad volvió a comunicarse con su arrendatario y le confesó que muchas personas creían que tenían algo que ver con la desaparición de las chicas. Era como si intentara convencer al hombre de que todo el trabajo que previamente había estado haciendo en el terreno no tenía nada que ver con lo que había pasado a Gillian y Verónica. Como si esto no fuera suficiente, apenas unos días después la policía descubrió que Tiffany había comprado un arma paralizante de máxima potencia el 23 de marzo de ese mismo año, en una tienda especializada. La información acusaba cada vez a Tiffany y a su pareja, por lo que no fue extraño que la policía solicitara una orden de allanamiento para el terreno que Tad rentaba. La ejecutaron el 13 de abril y se enfocaron especialmente en la zona que el hombre había estado trabajando días antes. No había pasado todavía un mes de la desaparición de Verónica y Gillian, cuando la policía halló sus cuerpos enterrados dentro de un refrigerador, junto a una de las armas paralizantes que Tiffany había comprado. Además del arma, habían otros elementos como 2 remeras, guantes y cinta adhesiva. Tiffany, Cole y Cara Tobley fueron arrestados junto a la pareja de Adams. A estos sospechosos que se añadió Paul Grace, de 31 años de edad, gracias a un testigo anónimo que le informó a la policía de que Paul había admitido tener algo que ver con un secuestro, el homicidio y enterramiento de las mujeres desaparecidas. Además, Paul le había preguntado a esa persona cuánto tiempo duraba el ADN intacto en la sociedad y cuánto se demoraba en proceso, y por último si conocía si alguien podía haberlo llevado con él y a su familia a México, de manera, digamos, ilegal. Estas preguntas incriminantes fueron lo que hicieron que también se detuviera el 14 de abril. Quien terminó de acusarlo, sin embargo, fue la hija adolescente de Cole y Cora.
la chica de 16 años de la que solo conocemos sus iniciales, CW. Contó con los investigadores que había escuchado a sus padres hablar con Tiffany sobre una misión especial que iban a llevar a cabo el 30 de marzo. Como si eso no fuera suficiente, narró cómo su madre le dio detalles gráficos sobre cómo habían asesinado a Verónica y Gillian. Añadió que aquel ni siquiera había sido el primer intento en el que el grupo entero había intentado acabar con la vida de Verónica, antes cerca de Kansas, donde ella vivía. Por último, la adolescente contó que sus padres y el resto de sospechosos pertenecían a un grupo llamado God's Misfit. Los 5 sospechosos están arrestados y han sido acusados oficialmente de varios cargos, entre los que se encuentran 2 cargos por homicidio en primer grado, 2 cargos por secuestro y otro más por conspiración para cometer homicidio en primer grado. Por los cargos de homicidio en primer grado, la pena puede ser desde cadena perpetua hasta sentencia de muerte. Todavía no existe fecha para el juicio. En la mañana del 13 de noviembre de 1993, un hombre paseaba tranquilamente con su bicicleta por la calle Southwest Loop en la ciudad de Fort Worth, en Texas, cuando una especie de bulto llamó su atención. Al detenerse para mirar con más atención, notó que se trataba de 2 cuerpos femeninos boca abajo. Una de ellas tenía un disparo en la nuca, mientras la otra recibió un disparo en la cabeza. Habían sido ejecutadas. Las chicas fueron rápidamente identificadas como Channing Freelove y Melanie Golcher, respectivamente. La primera de ellas era una chica local que se había graduado hacía un año en la secundaria Paschal con honores. Melanie se había graduado del mismo instituto, pero ella no era americana. Si bien había crecido en ese país, la chica era australiana. Ambas eran amigas desde hacía mucho tiempo, por lo que juntas habían decidido asistir a la misma universidad de la TCU, donde a las 2 les estaba yendo muy bien. Sin embargo, nunca llegaron a completar su primer año allí, ya que la tragedia ocurrió. Según pudieron averiguar los testigos de ese mismo día, la noche antes de que se descubrieran sus cuerpos, las chicas compartían un apartamento junto a otra joven. Habían estado celebrando el cumpleaños número 19 de Channing, cuando alrededor de las 10:30 de la noche, el beeper de la chica sonó. El teléfono de donde estaba saliendo la llamada aparecía en la pantalla, así que Channing devolvió la llamada a ese número. Tras unos minutos de charla, la joven salió de la casa no sin antes tomar su arma y colocarla en la cintura, arma que se había encontrado en el mismo lugar junto al cuerpo sin vida. Esta extraña información les llevó a investigar de manera todavía más profunda el entorno de las chicas, y fue así como descubrieron el pequeño secreto de Freelove. Channing, que había sido becada para entrar en la Universidad de Texas, no provenía de una familia de dinero que pudiese ayudarla a mantener durante toda su estadía en la universidad. Como tantos otros estudiantes, Channing se veía obligada a estudiar y trabajar, pero en vez de buscar un empleo de medio tiempo, Channing había elegido un trabajo que hacía más dinero y le exigía menos tiempo. Había decidido empezar a vender y traficar con sustancias ilegales. Fue así como llegó a conocer a Brandy Mitchell Cirelli, de 20 años, y Sherry Lynn Sykes, de 24, quienes fueron detenidas 2 días después del hallazgo de los cuerpos de Freelove y Golcher, cuando ambas mujeres se quisieron escabullir al apartamento de las víctimas, que estaba siendo vigilado por la policía. Eso no era lo único sospechoso sobre ellas. Uno de los informantes infiltrados de la policía se acercó a los detectives del caso para dejarles saber que Brandy y Sherry habían estado buscando una persona que asesinara a otras 2. La policía empezó entonces a investigar esa misma pista, logrando descubrir que las sospechosas habían estado buscando 2 hombres que les quitaran la vida a las más jóvenes. La chica que compartía apartamento con las víctimas fue quien comenzó la sospecha de los detectives sobre la venta de drogas. Declaró que el día del cumpleaños de Channing, ambas salieron del apartamento de noche para vender la marihuana a un hombre que se había puesto en contacto con ellas, lo que llevó a la policía a pensar que tal vez Channing le debía dinero a quien proporcionaba la droga. Según información a la que lograron acceder, la chica había obtenido lo equivalente a $6,000 en droga y nunca había pagado absolutamente nada. Por eso, furioso, el hombre había estado enviando en 2 ocasiones a personas que entraran al apartamento de las chicas para robarles y recuperar la mercancía, por la que Channing no había pagado, dejándole en su poder únicamente menos de 1 kilo, lo que pensaba vender al hombre en la noche del 12 de noviembre. Esta teoría tomó fuerza cuando un testigo se acercó para hablar con los detectives y contarles que días antes había escuchado cómo Channing le pedía a alguien por teléfono que no acabara con su vida. Una amiga de ella incluso declaró que la chica había dicho que su proveedor iba a matarla si no le entregaba el dinero que le había dado en una semana. La suma de dinero era enorme y pronto Channing se dio cuenta de que no iba a conseguir esa cantidad por sí sola, por lo que días antes de su muerte llamó a sus padres para pedirles prestado ese dinero.
Patrick Brenser, de 18 años, un amigo de Freelance, narró a la policía que las mujeres detenidas habían sido clientes de su amiga, por lo que estaba convencido de que ellas habían robado la droga y no el proveedor de Channing. En su teoría tenía sentido porque al revisar el apartamento de Shirley y Sykes encontraron una cantidad bastante grande de marihuana. Cuando la policía creía haber encontrado el motivo real de las muertes de Freeloff y Golcher, surgió otra nueva teoría. Un informante anónimo dijo que las víctimas, como las detenidas y una quinta mujer, habían tenido una especie de relación romántica entre ellas. Según esta teoría, la policía creía que Shirley y Sykes podrían haber asesinado a las chicas porque éstas les hubieran rechazado para estar con la quinta mujer de la que desconocían su identidad. El informante dijo haber estado en el momento de los hechos y contó que Channing y Mylane se presentaron en el apartamento de las mujeres detenidas junto a la mujer desconocida, empezando una pelea en la que los dos presentes sacaron el arma a Channing y se la dieron a Shirley. Brandy le sacó el seguro al arma y apuntó a Channing directamente a la barbilla, diciéndole que no quería que volviera nunca a su apartamento y que no quería tener nada que ver con él. Otra de las personas que estaban en el apartamento dijo haber escuchado a Brandy decir que estaba cansada del drama escolar de Channing y que si volvía a su apartamento iba a matarla. Sin embargo, esta teoría tenía algunas fallas, ya que los amigos de Mylane afirmaban que ella era heterosexual, aunque sí admitieron que Channing no lo era y admitieron que había estado en una relación con Brandy Shirley antes de que esta última empezara también un romance con su compañera de piso, lo que generó un increíble lío entre todos. Estos amigos también descartaron la teoría de que Channing vendiera drogas, apuntando a que ella en realidad las consumía. Pese a que los motivos sobre por qué Channing y Mylane habían sido ejecutadas de esa forma, la policía logró dar con quienes habían disparado el arma tan solo unos días después. El 18 de noviembre de ese mismo año, arrestaron a Melvin James, apodado Boots White, de 19 años, y a Darron DeShawn, de 22 años, quienes habían sido sujetos que Brandy y Sherry habían encontrado para acabar con la vida de otras dos. Tanto Boots como Darron eran miembros reconocidos de una pandilla local, y al momento de ser arrestados llevaban consigo un arma calibre 38, como la que se había utilizado para dispararles a las estudiantes universitarias. Gracias a sus declaraciones, la policía llegó a una conclusión. Tanto Boots como Darron conocían ambas partes implicadas, habiendo comprado drogas de Channing varias veces, pero también siendo amigos de Brandy y Sherry, lo que los hacía candidatos perfectos para cometer el crimen. Channing no iba a sospechar de ellos si la llamaban para comprar drogas. Sin embargo, se descubrió que no habían sido contratados por las otras dos mujeres, sino que Darron y Boots habían asesinado a Channing y Mylane de forma voluntaria e independiente a los problemas que sus amigas tenían con ellas. Si bien se intentó acusar a Brandy y Sherry por intentar contactar con alguien para que cometiera asesinato y por las 2 veces que habían robado su apartamento, estos cargos acabaron siendo eliminados en 1994, siendo solo acusadas de posesión de drogas, cargos con los que ambas se declararon culpables y por los cuales fueron sentenciadas a 10 años de libertad condicional. Los hombres que dispararon y les quitaron la vida a las estudiantes fueron encontrados culpables de homicidio en primer grado y ambos fueron sentenciados a cadena perpetua. Noah Kenneth Bash nació el 22 de enero de 2016. Lamentablemente su vida no sería demasiado larga, ya que este año, con 8 años, la misma llegaría al fin de forma sumamente trágica. Para el momento de los hechos, Noah vivía en Jesup, una ciudad de Georgia, junto a su madre Demetrice Bash y su novio Stephen Fuller. En esa ciudad asistía a la escuela estando en 2º grado. Todos quienes conocían a este pequeño niño lo describían como adorable y vibrante, siempre lleno de vida y curiosidad. Le encantaba practicar deportes y de hecho soñaba con transformarse en jugador de NBA cuando fuese adulto. Sin embargo, nunca tuvo su oportunidad para ver su sueño cumplido. El 15 de mayo de 2024, alrededor de las 9 de la noche, Noah salió de casa caminando junto a sus 2 amigos, que eran un poco más grandes que él. Tenían 10 y 11 años. Esa sería la última vez que lo vieron con vida. Cuando el niño tenía permitido salir unos pocos minutos, por lo cuando a las 21:20 no regresó, su madre no dudó en llamar a la policía para denunciar su ausencia y junto a su pareja salió a buscar a su hijo. A medianoche de ese mismo día, los oficiales policiales que ya habían empezado a buscar por Noah encontraron cerca de un pozo de construcción lleno de agua un par de zapatos infantiles que sus padres reconocieron como suyos. Rápidamente se solicitó el apoyo de buzos que llegaron a la zona cerca de las 3 de la mañana y de inmediato se metieron en el agua para buscar al niño durante más de 1 hora, aunque no encontraron nada, por lo que las autoridades llegaron a la conclusión de que sería más sencillo drenar el pozo.
lo que agendaron para las 8 de la mañana del 16 de mayo. Sin embargo, esto no fue necesario, ya que cuando los buzos volvieron a sumergirse una segunda vez, lamentablemente encontraron el cuerpo del pequeño ya sin vida. La autopsia del cuerpo fue practicada de inmediato y para las autoridades descartó toda posibilidad de que el niño hubiera fallecido por un homicidio voluntario. La causa de la muerte se determinó que había sido por ahogamiento, ya que no se había encontrado ningún tipo de herida que indicara que Noah hubiese sido atacado previo al entrar al agua. La familia de Noah no creía lo mismo, y es que el niño tenía muchísimo miedo al agua, por lo que no tenía sentido que voluntariamente se hubiera metido cuando de hecho a Noah ni siquiera le gustaba estar cerca de lugares con cuerpos de agua tan grandes como era ese pozo. La intuición de la familia demostró tener razón cuando unas semanas después de los hechos en junio, los niños de su vecindario con los que Noah había salido esa trágica noche fueron entrevistados. En esa charla con la policía, uno de los dos niños admitió que él y su amigo habían empujado a Noah hacia el pozo, ya que el más pequeño se había negado a entrar por su miedo. Confesó que tanto él como su amigo habían planeado también entrar para nadar, pero al ver que Noah no salía a la superficie, se preocuparon y huyeron del lugar aterrados de lo que habían hecho. Con esa confesión, los dos niños fueron detenidos, pero también la madre de uno de ellos, llamada Natalie Hardison, que fue arrestada, ya que la mujer había declarado cosas falsas como que su hijo no había salido de su casa esa noche, algo que claramente era mentira. Oficialmente, el mes de julio, los niños fueron acusados por la muerte de Noah, y el niño de 11 años fue acusado de homicidio involuntario, mientras que el niño de 10 fue acusado de ocultar el homicidio de Noah. Su madre fue acusada de intentar obstruir una investigación policial. Desde el mes de agosto de los tres acusados, está bajo custodia policial, esperando que se lleve a cabo sus juicios y se dictamine su sentencia. Susan Heather Stubbs nació el 11 de agosto de 1974 en Russellville, una ciudad de Arkansas, donde creció y vivió durante gran parte de su vida, con sus padres Jerry y Shirley Stubbs. Como a muchas otras personas, a esta chica no le agradaba demasiado su primer nombre, por lo que utilizaba su segundo nombre desde que era chica, es decir, todos la conocían como Heather. Su vida se desarrolló de forma bastante normal para 2016. La mujer tenía ya 41 años, tenía 3 hijos con los que vivía en la ciudad de Conway, todavía en el estado que había nacido, Arkansas. Lamentablemente, lo único malo de su vida era su pareja, Scott Ray Gardner, un hombre con una larga carrera criminal que se volvería en contra de ella misma. Scotty había pasado 23 años en prisión por intento de homicidio. Había disparado a su esposa desde entonces con un mínimo de 7 veces, sin que le importara que la mujer estaba cursando un embarazo de aproximadamente 6 meses para el momento de los hechos, pero ese horrible episodio no había sido el primero que lo había llevado a prisión. Scotty había antes ya 3 años en prisión por los constantes crímenes que había cometido en 1986. Pese a esa carrera delictiva, el 4 de diciembre de 2014, el peligroso hombre recuperó su libertad bajo ciertas condiciones. Poco después de eso, conoció a Heather, con quien inició una relación turbulenta desde el momento en que se conocieron. De hecho, las cosas entre ellos se volvieron tan complicadas que el mes de febrero de 2016, Heather intentó obtener una orden de restricción contra él. Sin embargo, días después, el 6 de marzo, la mujer decidió retirar la denuncia y en su lugar volvería a intentar darle una oportunidad a Scotty. No tenía ni idea de que esa sería la peor decisión que podía tomar y también la última, ya que en ese momento, ese día, su novio acabó con su vida. Ese día el hombre de 55 años propuso a su novia hacer un pequeño viaje al centro de la ciudad para festejar su reconciliación. Así la convenció de pasar la noche en Days Inn, uno de los tantos hoteles que se hallaban allí. Heather no estaba tan convencida de la propuesta, pero aún así aceptó. Después de dirigirse a la ceremonia en su iglesia ese día, la pareja volvió a la habitación que habían rentado, lo que solo saldría con vida Scotty. En algún momento de la noche la pareja comenzó nuevamente a discutir y como la mayoría de las veces que había un conflicto de las cosas que fueran transformándose paulatinamente en un intento cada vez más violento. En cierto punto, Heather había empujado a su novio sin lograr demasiado, más que desestabilizarlo unos segundos. Pese a no generarle ningún daño cierto, aquello había enfurecido a Scotty, que no iba a dejar que aquello se quedara así. Cada vez más enojado, el hombre tomó a la mujer y la tiró contra su cama. Estaba en un ataque de ira. Era la primera vez que Heather hacía algún tipo de intento de defenderse y no le había agradado en lo absoluto. Quería enseñarle una lección, pero pronto todo se fue de las manos. Todavía furioso, rompió el teléfono de la habitación y con el cable la estranguló hasta que la mujer estuvo sin vida. Sin un ápice de arrepentimiento, Scotty tomó de entre todas las cosas de su novia su celular y $240 que encontró en su bolso antes de salir de la habitación.
diciéndole a la empleada de recepción que volvería en un rato para pagar la habitación, aunque nunca lo hizo. Como la recepcionista recordaba haber visto llegar al hombre junto a una mujer, cuando éste no se presentó a pagar la cuenta, decidió revisar la habitación que habían estado ocupando para ver si la mujer estaba allí y se podía hacer cargo de lo que quedaba por pagar. Fue entonces cuando se descubrió el cuerpo sin vida de Heather, por lo que rápidamente la empleada del Days llamó a la policía. Scotty ya estaba sumamente lejos de la escena del crimen después de haber acabado con la vida de su novia. El hombre había vendido su celular a $150, pero eso no fue lo único que también había vendido en el estacionamiento del casino de la ciudad, sino un reloj que pertenecía a Heather, además de su iPad. Con el dinero obtenido de las ventas de los objetos que acababa de robar, se adentró al casino junto a otros 2 hombres, donde pasó gran parte de la madrugada. Después de varias horas, él y sus acompañantes salieron del casino para dirigirse a Hot Springs, otra ciudad de Arkansas, en donde la policía lo detuvo para entrevistarlo sobre lo que había pasado. Para sorpresa de los detectives y la policía, no fue necesario demasiado esfuerzo. De hecho, después de un par de minutos de interrogatorio, Scotty admitió haber asesinado a su novia horas antes y de hecho nombró a su ex esposa, la madre de su hijo, a quien había intentado asesinar disparando 7 veces contra ella. Explicó que en una conversación con esta mujer le había confesado su plan. Estaba cansado de Heather. Según su forma de verlo, esta era una mujer del causante de todos sus problemas y se negaba a perder su libertad condicional porque denunciara ante la policía los episodios en los que era sumamente violento contra ella. Por alguna razón, Scotty creyó que la mejor forma de acabar con todos sus problemas era quitándole la vida a Heather y no simplemente separándose de ella. Y eso fue lo que hizo. Con todo lujo de detalles y sin ningún arrepentimiento, narró con todo lujo de detalles lo que había pasado la noche del 6 de marzo ante los estupefactos detectives que no podían creer la maldad del hombre. Scotty quedó arrestado desde entonces y 2 años después de su juicio se celebró en Conway. Aunque no fue demasiado complejo ni largo, durante el proceso judicial la fiscalía presentó varios testimonios entre los que estaban la exesposa del acusado y una de las hijas de la víctima, quien contó la relación que tenía con su madre y cómo su muerte la había afectado de sobremanera. En el juicio, Scotty afirmó que no había tenido intención de asesinar a su novia, sino que su objetivo era únicamente hacer que se quedara en silencio. Sin embargo, era complicado creerlo cuando se presentó evidencia como que la había asfixiado con el cable por más de 4 minutos, y después de ello, se había salido para pasar el resto de la noche apostando en un casino. Cuando las audiencias se presentaron, acabaron con el acusado, que fue deliberado para determinar si consideraban o no culpable al acusado. La deliberación les tomó únicamente 12 minutos antes de que volviera a la corte para compartir su decisión. Por decisión unánime, todos habían coincidido en que creían que Scotty Garner era culpable de la muerte de Heather Stubbs. En noviembre de 2018 se comunicó su sentencia. Scotty era un criminal reincidente que había intentado anteriormente acabar con la vida de una mujer de forma violenta. El homicidio de Heather demostraba que con el tiempo que había pasado en prisión no había servido para nada para cambiar su forma ni hacerle sentir respetar la vida de otros. Si algo quedaba claro es que Scotty no se había rehabilitado y, según el juez encargado del caso, nunca iba a hacerlo, por lo que se le sentenció a cadena de muerte. Algo que tanto su exesposa como la hija de la víctima coincidieron en que era algo que se merecía y él mismo se había buscado. Como ustedes ya saben, la sentencia de muerte no se ejecuta de inmediato, por lo cual todavía a día de hoy Scotty está en lo que se llama el corredor de la muerte, lo que quiere decir que está en espera por el momento en que la justicia norteamericana decide llevar a cabo su pena. ¿Conocías algunos de estos casos? ¿Cuál te impresionó más? ¿Por qué motivos creen que mataron a Channing y a Melaine? ¿Consideras que los niños que empujaron a Noah deberían ser juzgados como adultos? Si llegaste hasta aquí, no puedes perderte el vídeo en pantalla. Nos vemos allí.